Bueno, quiero presentarles a un hermano sacerdote de Bogotá, que es Monseñor, digo, el padre Henry Rojas, párroco en la parroquia San Gabriel Arcángel, lleva poquito tiempo allí. Y en la junta directiva, este año se hizo, bueno, el año pasado se hizo una reforma en los estatutos, y en la junta directiva quedó que debe haber un representante del señor cardenal en la junta, porque eso no estaba. Y entonces el señor cardenal lo ha nombrado a Henry, lo ha nombrado como su representante. Entonces, la voz de el cardenal en la junta aquí está presente. Ya fue la voz. Entonces, Henry, bienvenido. Sacerdote también, compañeros de seminario, alcanzamos a ser compañeros allí del seminario y ahora pues compartiendo este ministerio. Entonces, bienvenido, y él nos va a hacer una presentación ya casi para finalizar. Como todo hay que cerrarlo con broche de oro, ¿sí o no? Entonces por eso lo dejamos a él al final. Entonces, para que cierre con el broche de oro, Henry, muchas gracias y bienvenido. Buen día para todos. Como decía Néstor, yo este año participo en la Junta de la SPAC. Esa es la ponencia que yo les voy a dar, pero posiblemente no toda bastará, no se las voy a dar todas, porque pues ya estamos cansados. Yo sí fui a la chiva anoche, bailamos un poquito, cantamos, no tomamos nada. Yo quiero que me permitan, antes de darles esta pequeñísima indicación, es una provocación. ¿Ustedes se acuerdan qué es provocación? Incitar, motivarlos, ponerlos hacia el futuro y demás. Ahora que yo los veía con maletas, que muchos de ustedes ya se están preparando para viajar, vino como a mi mente una imagen de un sociólogo que se llama Simon Bauman. Él tiene una manera de entender la vida moderna y dice que hay dos maneras de ser en esta tierra: turista y peregrino. El turista es el que vive distraído, vive tomando fotos, solo le importa llegar al sitio que tiene que llegar y demás. Pero nosotros en esta ocasión fuimos peregrinos. Nos disfrutamos el viaje. Muchos de ustedes les tocó vender empanadas, hacer actividades, que no alcanza la plata, que los tiquetes están muy costosos por tierra, por aire y demás. Todo eso hizo parte de participar en nuestro congreso SPAC, y eso es lo que se llama un peregrino. Nos gozamos el viaje, sabíamos a dónde teníamos que llegar, pero también llegamos y compartimos, disfrutamos y nos la gozamos. Me parecía tan bonito verlos con las maletas. Ya muchos ahora tendrán que salir e irse rápido, 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 porque mañana muchos tendrán que trabajar, otros no tanto. Acuérdense que no somos turistas, somos peregrinos. Nos disfrutamos el viaje, nos la gozamos incluso en las incomodidades. A veces el calor nos pega un poquito demasiado fuerte. Yo quiero compartir con ustedes 4 cosas, pero no las voy a compartir todas, sobre la formación permanente. Pasemos esta diapositiva. Esto es lo primero que les quiero compartir. Hablar de la formación permanente de los catequistas es pensar que nos tienen que dar forma, nos tienen que moldear. Hemos pensado mucho en el hacer del catequista, que la metodología, que la didáctica, que el contenido, que estar sonrientes y demás. Pero lo primero y fundamental en la vida del catequista es permitir que nos den forma. ¿Quién nos da forma a nosotros? ¿Quién nos da forma? Dios, Jesucristo.
La primera experiencia de la formación, y por eso los queremos provocar, para que de aquí al próximo congreso, pues tengamos la oportunidad de dejarnos encontrar, seducir y conquistar del Señor Jesucristo. A veces le ponemos mucho énfasis a la cabeza, y yo entiendo que tenemos que formarnos en la cabeza. Pero la primera gran formación que les queremos invitar es que se dejen encontrar por el Señor Jesucristo. Que tengan una experiencia de amor, que en su familia, en sus dolores, en sus alegrías, en sus ambientes en los cuales hacen el ejercicio catequético, se puedan dejar encontrar y amar por el Señor Jesucristo. A mí me gusta pensar que la iniciación cristiana, si lo quieren formalmente, esta es la definición de la iniciación cristiana. Un proceso continuo, dinámico, que nos llevará a encontrarnos con Jesucristo e insertarnos en la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Esa es la definición formal que no me gusta. Y yo prefiero llamarla que la iniciación cristiana, y es donde está la catequesis, es el ejercicio de un encuentro amante entre Dios y cada uno de nosotros. No me lo contesten, pero se lo van a preguntar. ¿Ustedes ya se dejaron amar por el Señor Jesucristo? Ahí empieza nuestra vocación de ser catequista. Uno puede saber muchas cosas, uno puede conocer muchas cosas de Jesucristo, pero si no nos hemos dejado seducir y conquistar por Jesucristo, nuestra vocación se nos diluye en un simple hacer. La segunda diapositiva, yo quiero compartirles esto. Queremos provocarlos en este sentido. Hoy hablamos de la formación de los catequistas, y hablar de formación es pensar de la cabeza. Que tenemos que tener contenidos, tenemos que entender el ejercicio de los procesos, las didácticas, conocer al niño, conocer a los jóvenes, conocer las familias y demás. Sí. Pero hay un término que a mí me encanta y estaba en el mundo de los griegos, que se llama paideia. ¿Por qué me encanta ese término de la paideia? Porque cuando hablamos de formación es formar integralmente al sujeto. Si solo nos formamos de la cabeza, vamos a terminar cabezones, con una cabeza muy grande y el resto del cuerpo muy, muy pequeño. De todo eso que está ahí, yo me quiero centrar, hablar de la educación del catequista, del creyente, es volver a pensar que estamos llamados a desarrollar todas las dimensiones del ser humano. La educación integral del ser humano, el proceso de formación moral, intelectual, física, el ser ciudadano, la transición de los valores culturales, la formación de lo bello, la construcción del carácter y del alma, que no solo son del intelecto. Si hablamos de todo eso, no nos vamos ni mañana. Yo solo quiero hablarles de dos cosas de la formación integral de ustedes. La formación moral. Hoy estamos en un relativismo muy, muy grande. Y eso no pasa en Colombia, sino pasa en todo el mundo. Tenemos que aprender a formarnos en moral, en los criterios de la moral y en el discernimiento ético. Si no somos capaces en el fondo de tener un criterio moral frente a muchas de las cosas que nos pasan, entonces en el fondo no podremos ser auténticos catequistas y no podremos formar auténticamente a los demás. Les voy a poner un ejemplo y lo van a compartir con el que tienen al lado. Yo soy un hombre y me dedico a hacer un prepago. Ustedes saben que eso es un prepago, ¿no? El que se vende por plata y entonces hacen favores sexuales. Si ustedes le preguntan a alguien, dicen que eso está moralmente bien. No me están obligando, me pagan de maravilla y hoy tenemos reconocimiento social, ¿cierto? Háblenlo con el que tienen al lado, 30 segundos. ¿Ustedes qué dirían a una persona que le dice que su trabajo, que lo hace con gusto, que lo hace en libertad y que le pagan muy bien?
Háganla, compartan con el que tienen al lado. Ah, bueno, ahora no los llaman prepagos, sino los llaman de un término, nos llaman de un término más bonito, acompañantes. Yo espero que hayan dado algunos criterios éticos y morales para decir por qué está mal. Pero les voy a poner otro ejemplo. La iglesia dice no a las relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿cierto? Cuéntele al que tiene al lado cuál es la razón por qué la iglesia dice que no relaciones sexuales antes del matrimonio. Hágale, cuéntele. Es que si no nos formamos integralmente como catequistas, vamos a estar siempre cojeando. Listos. Una sola persona que se arriesgue a quedar en evidencia ante todos ustedes. Una sola persona, no lo vamos a hacer pasar porque quedamos en evidencia. Pero muchos de ustedes dirían que la razón por la cual no tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio es porque es pecado. Y efectivamente es pecado. Yo no estoy diciendo que no sea pecado. Y se van para el pailón del infierno y se van a chamuscar y demás. Pero si esa fue la razón que dimos, no estamos argumentando teológicamente porque la iglesia dice no relaciones sexuales antes del matrimonio. Se supone que el noviazgo nos debe servir para discernir si yo tengo la vocación de ser pareja y para discernir si esta persona con la cual comparto es la persona con la cual tengo un proyecto de vida. El sexo produce placer, ¿cierto? Cuando el cuerpo experimenta placer, el juicio ya no está ecuánime, ya el juicio está viciado. Si nosotros no somos capaces de formarnos en la moral, en los criterios de dar razones, siempre vamos a quedar cortos como catequistas porque el mundo nos va a hacer muchas preguntas. Incluso nuestros mismos fieles, las mismas personas que comparten nuestra fe, siempre nos van a cuestionar. Pero permítanme que en esta formación de la paideia, la integralidad del ser humano, se van a centrar aquí y van a mirar haciendo un poquito de silencio. Formarnos como ciudadanos. Esto es lo más complejo que tenemos hoy en el ejercicio de la catequesis y de un catequista que se quiere formar integralmente en este concepto de la paideia. Les voy a preguntar, ¿cuáles son los pecados más graves? Yo le pregunto a los jovencitos de mi parroquia, ¿cuáles son los pecados que apartan de la comunión? Y los muchachos me dicen que el sexo. Y no es tan cierto. Yo no estoy diciendo que el sexo antes del matrimonio no sea pecado, no estoy diciendo eso. Pero yo les pregunto que el pecado más grave que cometemos los creyentes es tener sexo antes de casarnos, no. ¿Saben cuáles son los pecados más graves para nosotros los creyentes? Los del orden de la justicia, los del orden de construir un nuevo país, una nueva sociedad, unos nuevos valores y demás.
Y quiero que me escuchen esto porque en un año estaremos en elecciones. Si usted no hace el ejercicio de las votaciones, o vota sin los criterios, o vota en contra de los criterios de la Iglesia Católica, ¿sabe qué le pasaría a usted? No podría comulgar. ¿Sí sabían eso? Y muchos de nosotros que somos catequistas, ni votamos, ni hacemos el ejercicio de ver cuál es el mejor candidato para el país, el mejor candidato en las opciones de la Iglesia. Queridos catequistas, pilas, porque cuando hablamos de la formación permanente no lo hacemos solo de la teología, de la doctrina, sino en lo integral del ser humano. Y a mí me parece que en lo que menos nos formamos es en el ejercicio de ser ciudadano. Si yo no me importo del lugar donde yo vivo, si a mí lo mismo me da que entonces mi barrio esté en basura, que mi barrio sea inseguro, que nos maten, yo no puedo decir que soy en el fondo un buen catequista ni soy un buen creyente. Muchos de nosotros, les aseguro que no hemos votado nunca en las elecciones. Y se nos ha olvidado que los pecados más complicados para nosotros son del orden de la justicia. ¿Por qué? ¿Cuál es la predicación del Señor Jesucristo? ¿Qué predicaba el Señor Jesucristo? El reino. Y el reino se llama la construcción de una nueva sociedad, de una nueva posibilidad, de un mundo diferente. Si yo no hago el ejercicio de construir un mundo diferente, estoy en el fondo no siendo un buen catequista y demás. Quiero que pasemos la otra diapositiva, después hablaremos de todos estos puntos. La formación del ser humano integral orientada a su excelencia. Miren, lo bonito de ser un catequista, a esta sociedad moderna la llaman la sociedad de la mediocridad. Los sociólogos le dieron ese título a esta sociedad. ¿Cómo llaman a esta sociedad? La sociedad de la mediocridad. Somos mediocres en el trabajo, somos mediocres en nuestros haceres, somos mediocres en nuestra fe, somos mediocres en muchas cosas. Pero ¿sabe qué me parece tan bonito de los catequistas? Que siempre estamos intentando ser excelentes. Nuestra formación es hacia la excelencia y hacia la virtud. Un catequista siempre se va a distinguir porque no es uno que tiene los criterios del mundo, es uno que en el fondo también es capaz de mediar las cosas por arriba, no por abajo. Uno de los problemas de esta sociedad de la mediocridad es que los criterios de evaluación no están aquí, están aquí abajo. Hacemos esa diapositiva y permítanme que yo les cuente esto. ¿Por qué la necesidad de la formación permanente? Un día apareció un señor que se llama Descartes. Y Descartes, que es el padre de la modernidad, se acuñó esta frasecita, el cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Nosotros somos hijos de la modernidad, nos tocó vivir en la modernidad y demás. Hoy existimos porque hacemos el uso de la razón. No existimos simplemente porque un día papá y mamá nos engendraron o porque un día nacimos, no. Desde la modernidad solo se existe en el ejercicio del pensamiento, de la racionalidad. Un catequista que no racionaliza el mundo. Un catequista que no racionaliza el ejercicio de la naturaleza. Y un catequista que no racionaliza el ejercicio de su ser catequista y de la doctrina de la Iglesia, no está existiendo. Existimos en el ejercicio, en el fondo, del cogito ergo sum. Pero permítanme, y eso le quiero dar el énfasis. Cuando Descartes crea la estructura de la modernidad, su punto de arranque es la duda. Hoy hemos perdido la capacidad de dudar. Nos inventan una cantidad de teorías y nosotros no somos capaces de ponerlo en duda. ¿Cuántos géneros existen, queridos? ¿En serio? Estamos de acuerdo. Pero nosotros a veces nos da miedo ponernos en la raya
y decir frente a muchas de esas teorías que nos van dando diciendo, no, eso no es verdad, eso no es tan correcto, eso en el fondo no tiene racionalización de ser. Nosotros tenemos que aprender a formar la criticidad en las personas. Hoy somos acríticos. Yo espero que los catequistas, en el ejercicio de vivir en la modernidad, aprendamos a dudar de muchas de las cosas que nos van dando. Hoy, como yo soy de otro lado, puedo decir bobadas. Pero en mi parroquia, ahora hay una maña de movimientos católicos esta. Llegan al templo, se arrodillan y ¿dónde ponen la frente? En el piso. Y yo digo, ¿qué carajos es esto? O sea, no entiendo qué es lo que nos están enseñando en ciertos movimientos y demás. Y un día resultaron diciendo que es que así oraba Jesucristo. ¿Así oraba Jesucristo? Allá está el padre Néstor, que es el biblista, le preguntan. Pero hasta donde yo sé y he podido entender, no. Pero eso lo hacen en mi parroquia y yo espero que en otras parroquias no lo hagan. Si no aprendemos a dudar de esas cosas, no aprendemos a ser críticos, en el fondo, somos un rebañito en mal sentido que nos llevan y nos traen y eso nos complica un poquito la vida. Les voy a poner otro ejemplo. Simon Bauman le preguntaron un día, ¿cuál es el problema de la modernidad? Y Simon Bauman dice, la acriticidad. Hemos perdido la crítica como posibilidad. Y la crítica necesita racionalización, discernimiento de la voluntad y axiomática o acción en libertad. Eso no lo hacemos muchos de nosotros. Muchos de nosotros hemos perdido esa manera de dudar y ser críticos. Les voy a poner un ejemplo que ya está más o menos con lo que yo les decía de ser uno un prepago. Hoy en Bogotá se protesta por todo. Hoy tenemos vendedores por todo lado en Bogotá. Y entonces tenemos vendedores en las estaciones de Transmilenio, en los espacios públicos, las calles se nos han convertido en mercados públicos y demás. Y el argumento que esgrimen es, yo tengo derecho al trabajo, ¿cierto? Piénsenlo, háblenlo ahí 10 segunditos. ¿Ese argumento sería válido en una sociedad? Que yo tengo derecho al trabajo y entonces por eso me meto en las estaciones del Transmilenio, entonces estoy en los espacios públicos y demás. Háganle, queridos catequistas, piénsenlo antes de que se me duerman. Cuéntenlo ahí. Esa pásela. No, pásela. Esa déjela. ¿Listos? Eso nos pasa y ustedes tienen que darle razón. Ese sería un argumento de peso para decir que en el derecho al trabajo yo puedo estar en los espacios públicos y demás. No. Porque antes del derecho al trabajo individual está el derecho colectivo, el bien común. Entonces, pilas, queridos catequistas, porque si no aprendemos a dudar de todo, no tenemos la posibilidad de la criticidad, no vamos a formar verdaderos creyentes. El último punto, que es estrictamente la formación permanente, yo quiero que aquí se fijen en esto. El tercero que está ahí. La formación permanente involucra para nosotros los catequistas el cultivo de una espiritualidad y la vida interior. No me lo contesten, pero se lo van a preguntar. ¿Ustedes tienen un director espiritual?
Se supone que si yo voy a formar a otros, a acompañar procesos de iniciación cristiana, y yo voy a ser modelo para los demás, yo tengo que tener una auténtica vida espiritual. Y la vida espiritual empieza cuando uno como catequista tiene un director espiritual. ¿Ustedes tienen un director espiritual? Ahí ya hay una pregunta para hacer. Segundo, ¿ustedes hacen de la palabra de Dios la norma para normar y discernir su propia vida? Como hemos dicho en estos días, no se trata simplemente que al inicio de la catequesis hagamos una oración con la palabra de Dios, sino que la lectura orante de la palabra, y en el caso de Bogotá, que hicimos una opción metodológica y le apuntamos a la narratividad, lo que decía Monseñor Pedro, que es una manera de leer la Biblia en su oración se convierte, la palabra de Dios se convierte para mí en la norma de mi vida. Cuando yo voy a tomar decisiones, voy a comprar unas vacas, voy a comprar un apartamento, yo lo discierno a partir de la lectura orante de la palabra. Tercer punto en eso de una vida espiritual y demás. ¿Somos capaces de vivir nuestros sacramentos? Yo entiendo que a veces nos toca estar pendientes de nuestros catequizandos. Hay que ordenarlos, hay que estar pendientes, hay que todas esas cosas. Pero cada uno de nosotros tiene una vida sacramental profunda, una vida sacramental que nos lleva a la reconfiguración del corazón, una vida profunda que nos lleva a mejores relaciones con los demás. No se trata de simplemente saber metodologías, pedagogías y muchas de esas cosas. Se trata en el fondo que tenemos que tener una vida espiritual y demás. Yo en estos días, porque tuve que hablar de la misión, y como ahora está de moda la misión, me encontré un texto que me gustó muchísimo y decía que la misión, ¿saben cuál es la primera acción misionera y con esa nos bastaría? Lo que Monseñor Pedro les dijo que era el querigma. ¿Se acuerdan qué es el querigma? Pero él les dijo una manera interesante de entender el querigma. Tú eres carisma, yo soy carisma. Querigma. Esa manera es lo que se llama técnicamente la misión. Si cada uno de nosotros fuera un querigma vivo, que vive diferente en su casa, trabaja de una manera diferente, construye un nuevo barrio, construye una nueva ciudad, un nuevo país, no tendríamos que ir puerta a puerta haciendo misión. Pero nos resulta mucho más fácil programar una misión en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, que apuntarle a esto que me encantó, que es lo mismo que Monseñor Pedro les decía. La misión empieza cuando yo soy querigma, cuando yo soy el rostro del Señor Dios, cuando yo soy el acontecer amante y amoroso del Señor Dios en una familia, en una comunidad, en una ciudad, en un barrio. Si no, nos vamos a diluir haciendo muchas cosas y haremos misión, llevaremos estampita, le pondremos a la puerta un sticker, entonces le regalaremos una imagen de la Santísima Virgen y María. Pero eso no nos va a funcionar, porque en el fondo la vida espiritual es cuando yo me convierta en la presencia de Jesucristo. Y quiero terminar, pasemos simplemente, porque esto ya estamos cansados. ¿Por qué hacemos el ejercicio de la formación permanente? Y yo solo me quiero centrar en la primera. El mensaje de Jesucristo siempre será el mismo, pero lo que nos ha cambiado en términos generales son las situaciones, las realidades. El mundo es totalmente diferente. Si el mundo es diferente, nos tenemos que formar no solo en el ejercicio de lo que anunciamos, sino en el ejercicio de saber al mundo al cual le vamos a llevar esta buena noticia de Dios. El mundo se ha cambiado muchísimo. Los que somos de mi generación nos aterramos de muchas cosas que hoy pasan en el mundo. Nos aterramos entonces de la relación que tenemos con las mascotas. Nos aterramos entonces que ya no son relaciones de 2, sino de 3, de 4, de 5, de más. Nos aterramos de esa falta del sentido de lo sagrado de la vida humana. Matamos a uno,
Matamos a 3, matamos a 4, matamos a 5 y demás. Y nos toca ser conscientes que la tecnología es una bendición del Señor Dios, ¿cierto? Si no, no alcanzarían a ver lo que está escrito allá, no nos estaríamos escuchando y demás. Y quiero pasar, porque creo que aquí hay una cosa que sí quiero compartir. El por qué, esto lo van a tener ustedes, entonces pasemos a la otra diapositiva. Los medios en el fondo para formarnos. En todas nuestras diócesis o arquidiócesis, siempre los obispos han tenido la intención de hacer el ejercicio de crear unos centros de formación para los catequistas y en general para los creyentes. Yo quiero aquí simplemente centrarme en la SPAC. Hace mucho tiempo un sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá llamado Carlos tuvo la intuición y descubrió que nuestros catequistas no tenían espacios de formación. En su parroquia empezó a ensayar una manera de formarlos y poco a poco fue entonces creando la SPAC. Eso es una intuición que fue del Espíritu Santo. Yo creo que tenemos que amar nuestra SPAC, los que la hemos vivido, los que nos hemos formado en ella, los que hemos ejercitado nuestra catequesis por medio de la SPAC. Sí tenemos que seguir reconociendo que esa es una buena escuela de formación. Tenemos que amarla, tenemos que volverla a conocer, tenemos que emprender nuevos procesos dentro de la misma SPAC y demás. Ayer hablábamos un poquito al final con algunos y en la SPAC decían que le hace falta un poquito más sobre doctrina social de la Iglesia. En la SPAC lo tenemos y creo que está como 2 talleres que tenemos ahí. Pero en una situación del mundo tan conflictiva políticamente, en un mundo en el cual la economía está supremamente desordenada y la economía no busca el desarrollo de los pueblos, sí tenemos que volver a pensar en la SPAC la doctrina social de la Iglesia. Muchos dicen, ¿cómo se llama el Papa que tenemos actualmente? Pues el texto magno de la doctrina social de la Iglesia se llama la Rerum Novarum. ¿Ya la leyeron? Y muchos dicen que el Papa León XIV se puso ese nombre teniendo de referencia al Papa León XIII. Ese es un texto que es obligado para entender el mundo en sus opciones políticas, en sus opciones económicas y demás. Pero después el Papa Juan Pablo II, en el aniversario de la Rerum Novarum, sacó un texto que se llama la Quadragesimus Annus. ¿Ya lo leyeron? Ese también hay que leerlo para entender la situación política y demás. El Papa Benedicto también hablaba muchísimo del mundo de lo político, del mundo de lo económico y demás. No se trata que nosotros como amantes de la SPAC, que nos hemos formado en ella y hacemos la metodología, en el fondo simplemente repitamos. Tenemos que ampliar nuestro conocimiento, nosotros ya lo hablaremos después también con Néstor y con los demás, a ver cómo hacemos para que la doctrina social de la Iglesia esté mucho más allí. Pero permítanme que yo termine con esto que se me pasó. Uno de los retos de la paideia es formar en lo bello. Si a esta sociedad la llaman la sociedad de la mediocridad, ¿se acuerdan? Esta sociedad moderna también la llaman la sociedad de la fealdad. Hoy lo bello se nos ha perdido en muchos ámbitos. Hoy entonces nuestros templos a veces han perdido la belleza y la decoración y el decoro. Una cosa bella no es una cosa extravagante, pero sí se pueden hacer cosas sencillas, bellas. Uno de los discursos que a mí me encanta es un discurso que hace el Papa Benedicto sobre la belleza, y él insiste muchísimo que la belleza nos llevará a Dios. Tenemos que volver a recuperar lo bello en los procesos catequéticos. Los bellos, un salón ordenado, un salón iluminado, que el catequista se presente bien ante sus catequizandos,
que el catequista tenga la posibilidad de hablar de la mejor manera, que el catequista en el fondo los trate de buenas maneras, sin groserías, sin palabras fuertes y demás. Hoy la belleza no acontece en muchos ámbitos. Y yo sí creo, y permítanme que yo les cuente esto. Un día apareció por allá un señor que se llama Aristóteles. ¿Sí lo han escuchado? Siglo V antes de Jesucristo. Y a Aristóteles dijeron, ¿cómo creamos realidad personal y social? No realidad material, porque la mandan a examinar, dice que tiene unas moléculas, que tiene estos componentes y demás. Y la respuesta que da Aristóteles me encanta porque dice que creamos realidad personal y social por medio del lenguaje. El lenguaje es el que nos crea la realidad. Y muchos dirán, no, eso es una tontería. Pero les voy a poner un ejemplo. En nuestros colegios antiguamente, que los profesores eran muy fuertes, había algunos estudiantes que en el fondo no, eran más lenticos a la hora de entender. ¿Se acuerdan? O pensemos en el tiempo de nuestro colegio. El profesor y los papás le iban diciendo, usted sí es mucho bruto. En mi tierra dicen, usted sí es mucho una burra, en el sentido que le cuesta aprender y demás. Y de tanto repetirle a ese niño que no tenía capacidad de aprender, que de verdad era bruto, que no era inteligente, ¿saben cómo se quedó? Bruto. Entonces tengan en cuenta que nosotros creamos realidad en las personas por medio del lenguaje. Si mis catequesis hablan solo del infierno y del juicio y del que hay que tenerle miedo al Señor Dios, ¿cuál es la realidad que yo le estoy creando a mis catequizandos? Llámese como sea. El miedo. Y San Agustín tenía una frase que me encanta. El miedo nos hace la actitud de los esclavos, el amor nos vuelve libres para ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que volver a entender que nuestro lenguaje es lo que crea realidad en las personas y en nuestros procesos de catequesis. Pero Aristóteles dice que creamos realidad por el lenguaje, por el mitos, que sería la narración, y la mímesis, la imitación. Queridos catequizandos, si ustedes llegan bien presentados a dar sus catequesis, adivinen cómo se van a empezar a vestir sus catequizandos, de una manera diferente. Pero si uno como catequista llega igual que llegaría cualquier persona, no vamos a tener la posibilidad de crear realidad. Si mi lenguaje es un lenguaje de cualquier persona, en un lenguaje de afecto, de amor, la mejor estrategia que le sirvió a Pablo, ¿cuál es la mejor estrategia pastoral de Pablo? ¿La qué? ¿Saben cuál es la mejor estrategia pastoral de Pablo? El lenguaje afectivo. El Pablo era templado, el Pablo tenía un carácter, el Pablo era súper inteligente, Pablo era inteligente, pero Pablo tenía un carácter que no se lo aguantaba nadie. Pero lo más extraño es que el Pablo, que era muy fuerte, tenía un lenguaje de afecto para los demás. Tú eres hijo de Dios, Dios te ha perdonado, nosotros te acogemos en la comunidad y demás. Uno pensaría que Pablo, la obra misionera de Pablo fue efectiva simplemente porque hizo muchas acciones, inventó una dinámica, entonces nos puso a bailar, cantaba bonito y todas esas cosas. Sí, también. Pero lo que hace que Pablo, la obra de Pablo de la misión sea efectiva, es un lenguaje de cercanía. Si nosotros no cambiamos nuestro lenguaje, no podemos en el fondo tener nuevos creyentes y nuevos ciudadanos. La belleza tiene que ser importante en nuestros procesos. Yo quiero invitarlos a que nos empecemos a formar, porque como catequistas vamos a tener una labor impresionante para el próximo año. ¿Qué celebraremos el próximo año? Elecciones. Ustedes no tienen que decirle a las personas por quién van a votar, eso hace parte de la responsabilidad. Pero sí tenemos que tener claro que ser un creyente es tener unas reglas de juego claras. Yo tengo que buscar siempre la elección del que esté en el bien común.
Yo tengo que tener la posibilidad de votar por aquel que hace la autonomía de los tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes de la democracia? Esos. Una democracia solo funciona en el ejercicio de la autonomía de esos tres poderes. La democracia funciona en la responsabilidad no de los candidatos, sino en la responsabilidad de los electores. Por eso tenemos que crear conciencia en nuestros procesos de catequesis en el ejercicio de la responsabilidad que tenemos y demás. Una democracia funciona en el ejercicio del bien de la mayoría. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ustedes que ningún sistema político y económico es absolutamente incluyente. Eso es una falsedad. Pero el que mejor funciona, hasta que tengamos otro método, se llama la auténtica democracia. Un país tiene que pensar no en las decisiones o en los intereses de las minorías, sino que tiene que aprender a pensar en los intereses de las mayorías. Quiero que se acerquen en sus casas a un teólogo que a mí me encanta, que es protestante, que se llama Dietrich Bonhoeffer. Tal vez no lo van a encontrar por el nombre, pero sí busquen la teoría de la estupidez. Dietrich Bonhoeffer es un hombre que aparece en la Segunda Guerra Mundial. Es del mundo protestante y él empieza a decir, ¿dónde están los protestantes que hemos permitido que el mundo tenga los campos de concentración, que el mundo se sumerja en una segunda guerra y que el mundo esté en una aniquilación total de la vida sobre la faz de la tierra? Dietrich Bonhoeffer se creó una teoría que se llama, estando en la cárcel, la teoría de la estupidez. ¿Qué cosa tan profunda para entender lo que nos está pasando en el mundo? Yo no voy a hablar de Colombia, sino voy a hablar del mundo. Un catequista que no sabe darle razón de ser a lo que está pasando hoy políticamente, lo que está pasando hoy en el mundo, en el ejercicio de las guerras y especialmente de la economía, no es un auténtico catequista. ¿Qué me encanta de la teoría de Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer? ¿Qué me encanta de esa teoría? Que nos ayuda a entender que lo que nos está pasando en el mundo no es gratuito. Ahí hay unos intereses, hay unas dinámicas, hay unas maneras de formatearnos, hay unas maneras de manipularnos, hay unas maneras de llevarnos a lo que el mundo nos quiere llevar, y ahí es donde el catequista tiene que estar absolutamente claro en las cosas. Y yo quiero terminar con la última que aparece ahí, la lectura. ¿Saben cuántos libros nos leemos en Colombia por año? Aquí dijeron que 1, pero vamos a ser más optimistas, 2. Imagínense ustedes que en 365 días, ¿cuántos libros nos leemos? 2. Esa es una tasa de lectura muy baja. ¿Y cuál es el problema de tener una tasa de lectura muy baja? Habermas, que es el sociólogo alemán que todavía está vivo, que es el que más ha pensado la democracia en la actualidad, él dice que la democracia está en crisis. Y me encanta la razón por la cual la democracia está en crisis. Cuando le preguntaron a Habermas por qué la democracia está en crisis, dijo que por la falta de lectura. Y todo el mundo lo miró así como, por no leer no funciona la democracia, como extraño. Y él dijo que la falta de lectura nos lleva en el fondo a no ser críticos. Y si usted no es crítico, la democracia no funciona. Un catequista tiene que amar la lectura. La primera lectura que tiene que hacer es la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas. Monseñor Pedro los invitaba y Germán los invitaban a leer el directorio para la catequesis. Ahí tienen un texto para leer. Un catequista tendría que medir también su posibilidad de estar bien formado en en una sencilla pregunta. ¿Cuántos libros se lee usted por año? No me lo conteste, eso simplemente ténganlo ahí. Si un catequista no se forma, no tenemos la posibilidad de esto.
Y la última, esta es la última diapositiva, la otra. Muchísimas gracias por su paciencia. Yo entiendo que ha sido complicado. Nos ha tocado correr, muchos han tenido muchas horas en el transcurso de venir, pero queremos agradecerles y como decía Néstor, pues yo tengo también el mensaje de Monseñor Luis José Rueda. Él quería venir a este encuentro, por muchas cosas no se pudo hacer, pero Germán también ayer, nuestro obispo auxiliar, le dio el saludo de Monseñor Luis José Rueda. Queremos agradecerles desde el equipo de la SPAC, y ahora Néstor nos contará una gran sorpresa, y para motivarlos y para provocarlos. ¿Qué es provocar? Hacia el futuro, eso es lo que traduce provocar. Queremos provocarlos para que estén con ánimo, tengan ganas y ya les dirán por qué. Muchas gracias, Henry, Dios lo bendiga por esta motivación que nos da para seguirnos formando. Démonos cuenta que cada uno de los ponentes desde su punto de vista nos va abriendo el prospecto para que busquemos más y más ese deseo de encontrarnos. La sorpresa es sencilla, no hay refrigerio. ¿Ves? Así sencillito, ¿sí o no? Eso no era sorpresa, ¿cierto? Ya todos lo sabían, lo estaban esperando y demás. Antes que nada, queremos agradecerle a Santa Marta por habernos acogido. Un aplauso para Santa Marta, que nos ha acogido con mucho cariño y que sabemos es un momento muy bonito, muy especial, que desde Ibagué nos anunciaron que nos iban a acoger, lo han hecho con mucho cariño. A Monseñor Jorge Mario, que ha estado muy pendiente de este encuentro, ya está por aquí con nosotros, estuvo el sábado, ayer tenía pues ya varios compromisos dominicales y hoy nuevamente estará aquí con nosotros. Él es el que nos va a presidir ahora la Eucaristía. Nos tenemos que volver a encontrar, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Resulta que el próximo encuentro tiene un doble sentido y uno de ellos es celebrar y celebrar unos cumpleaños. Adivinen de quién, de la SPAC, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene la SPAC? ¿Cuántos? Está más joven que yo, eso sí, no lo duden. 39. ¿Cuántos vamos a celebrar así con bombos y platillos? 40 años, entonces vamos a celebrar 40 años. ¿Qué delegación está dispuesta a acogernos? ¿Cuál delegación nos quiere acoger? ¿Bogotá nos quiere acoger? ¿Será que sí? Pongamos entonces, porque ya tenemos la delegación definida y vamos a escuchar a ver dónde. En Bogotá. Muy bien. Bogotá nos va a acoger dentro de 2 años para celebrar nuestros 40 años de la SPAC. Entonces tenemos doble celebración porque nos volveremos a encontrar y nos estaremos celebrando en Bogotá los 40 años. Créanme que ya hemos estado imaginando, Bogotá es una ciudad muy grande. Aparte de los de Bogotá, ¿quiénes no conocen Bogotá? Levanten la mano. Bueno, hay un buen grupito. ¿Y quieren conocerlo? Bueno, nosotros lo recibiremos con mucho cariño. Entonces, Bogotá nos va a acoger, queremos hacer un evento grande, varias ideas, varias experiencias que vamos a tener, porque estaremos celebrando nuestro congreso, pero a su vez estaremos celebrando los 40 años de la SPAC. Entonces, eso implica celebrarlo con mucha alegría, con mucha emoción, y nos vamos a ir preparando. Ustedes saben que cuando uno va a hacer una fiesta, no la improvisa, como la chiva.
¿cierto? La chiva es improvisada, pero la fiesta y la celebración de 40 años, no, ¿cierto? Anoche alguien me decía, son bodas de rubí, ¿no? Sí, son bodas de rubí las que vamos a celebrar. Entonces, ahí tenemos ya una idea de irnos preparando para que los recibamos en Bogotá. Entonces, para que estemos muy pendientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tienen hambre? ¿Sí? Bueno, un catequista no le da hambre. Trabajan sin pereza. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos media horita para tomar el refrigerio y volvemos acá para la celebración de la Eucaristía. Entonces ya está Monseñor Jorge Mario, que nos estará acompañando en esta celebración eucarística.